Debe amanecer con una sonrisa gigante el ministro del Interior porque anoche logró un acuerdo con este Congreso de los Pueblos para levantar los bloqueos, pero al tiempo le estaban aprobando en el Congreso de Colombia, en esta época final de legislatura, le estaban aprobando proyectos muy importantes. Señor ministro Velasco, ministro de la Política, ministro del Interior, muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor, a usted, a los miles y miles de oyentes de su emisora y a la mesa de trabajo, un muy afectuoso saludo. Gracias. Ministro, ¿cómo es el acuerdo primero con este Congreso de los Pueblos? Que se tomaron la anunciatura, estaban bloqueando vías aquí y allá en diferentes regiones del país y usted llega a este muy feliz acuerdo para que haya levantamiento. ¿En qué términos, qué fue lo que logró? Básicamente, Néstor, el Congreso de los Pueblos pues tenían, entendemos, o sea, desmonte del paramilitarismo. Evidentemente el desmonte del paramilitarismo no se va a lograr en una mesa de trabajo, es toda una política de Estado que nosotros explicamos y que evidentemente no solo el gobierno, sino Fiscalía y otras entidades pues están en esa tarea. Una serie de acciones en distintas regiones del país, pero ¿sabe qué me duele? Y se lo voy a confesar, Néstor. ¿Para qué nos bloquearon las vías? ¿Para qué bloquearon la entrada de la Nunciatura y la entrada de Bancol, que es el edificio en donde atiende buena parte del Ministerio del Interior? Ellos decían, para que nos sentemos a hablar. Pues nosotros nos sentamos a hablar desde el primer minuto. Yo mismo convoqué a algunos de estos líderes a mi despacho, porque estábamos a menos de 3 cuadras, y la viceministra de Diálogo Social, una mujer con muchísima experiencia en ello, Lidia Solano, pues tuvo unas horas para armar el equipo de trabajo. Ayer viceministros, directores de institutos se sentaron con estas comunidades. Nos hubiésemos podido evitar el daño terrible que terminamos haciéndole al campesino de Pailitas que tiene que bajar su leche, o al campesino de Sotará que tiene que bajar su leche, o de Nariño que tiene que pasar por la vía panamericana, y que un día bloqueada una vía significa la pérdida de sus productos, y para un campesino perder lo que ordeñó ese día o lo que cosechó ese día es muchísimo. De manera que, de verdad, Néstor, gracias por abrirme el micrófono para decirle a la gente, hombre, no se necesitan bloqueos para hablar con el gobierno, porque los bloqueos en el fondo terminan afectando a todo el país y particularmente y más gravemente a los pequeños productores agrarios de este país. Ministro, ese Congreso de los Pueblos está informando en este momento, son las 7:38 minutos, que está comenzando el desmonte de las carpas, los cambuches que tenía en la Nunciatura. Ellos en el acuerdo de anoche se le comprometen a usted ¿a qué y en qué plazos, ministro? Se comprometen a eso que están haciendo. Debo reconocer que en algunas zonas, particularmente en las cruces en Tibío y en Pailitas, nos hicieron unas aperturas de vías intermitentes, pero es que el mensaje en zonas que tienen potencial turístico de que está bloqueada una vía es destrozar la posibilidad de desarrollar ese renglón de la economía. Mire, le voy a dar una cifra. En el departamento del Cauca, este semestre hemos tenido más de 40 bloqueos sobre la Panamericana. Todos los hemos podido resolver en menos de 24 horas, con excepción de 1 o 2 que duró un poco más, 48 horas. ¿Quién es el gran afectado? No solo el pequeño productor caucano, sino toda la economía de Nariño. Hombre, se le está haciendo un estrangulamiento a la economía de Nariño de una manera terrible. Yo me he sentado con el gobernador, con los gremios, con los sectores sociales de Nariño. La gente está desesperada porque yo quiero que la gente entienda lo que es la empatía, que se ponga en los zapatos del campesino que a las 4 de la mañana ordeñó, esperó que el carro lechero llegara por la leche y no le llegó. Perdió sus 10, 12, 15 litros, que es de lo que vive, para venderlo porque no le llegó, pierde la leche. Y bueno, ¿y a quién le hacemos el daño? Pues terminamos haciéndole el daño a los más pobres de las regiones. Yo sí creo que las comunidades tienen que entender eso. Yo acabo, y le quiero contar esto, estamos en conversaciones con Naciones Unidas, con la oficina de Ruy Massieu, del doctor Ruy Massieu, para crear un ejercicio, intentar hacer un pacto de convivencia en el Cauca, para que la gente no vaya a las vías, de hecho, no se enfrente
interétnicamente, entre etnias, no se enfrente dañándole la economía. Estamos en eso, ya Naciones Unidas va a ser el facilitador. Ministro, pero esto tiene un pero, y usted lo sabe mejor que yo porque usted estuvo negociando. Siempre hay una mano detrás que mueve los hilos. Usted tiene identificado este Congreso de los Pueblos y bloqueó en Pailitas, como usted lo dice, y bloqueó en diferentes regiones del país, y se metió al Ministerio del Interior, y se tomó la nunciatura. ¿Quién está detrás del Congreso de los Pueblos? Eso hay mucho, eso es una organización social que está en muchas regiones del país. Yo no quisiera hacer afirmaciones tajantes porque terminan siendo peligrosas. Pero yo lo que sí quiero decir es que este gobierno, en el marco de una política de diálogo social, no entiende que hayan comunidades que para ganar políticamente le hagan daño a otras comunidades cerrándole sus vías, porque es que este gobierno habla con quien quiera hablar con el gobierno. Nosotros tenemos tal vez el viceministerio más fuerte del de cualquier ministerio, es el viceministerio de Diálogo Social, que va hasta el último rincón de Colombia. En estos días nos hacían una crítica al Ministerio del Interior por una serie de convenios que tenemos con la policía para usar las aeronaves de la policía. Bueno, es para eso, es para llegar con agentes del Estado a los lugares donde nadie llega, y allá hablamos, estamos con la gente y tratamos de arreglar problemas, sí. Pero le entiendo, le hago la pregunta porque le entiendo que detrás de esta protesta, de estos bloqueos coordinados del Congreso de los Pueblos en diferentes partes del país, no solamente en Bogotá, por supuesto, vías importantes que afectan a miles de campesinos, ¿podría haber personas con intereses políticos? En todo bloqueo, en toda acción comunitaria, pues evidentemente hay un interés político. Yo no quiero meterme en el debate, yo le pido que me entiendan, para señalar qué intereses políticos hay atrás de cada bloqueo, pero es evidente que una acción, una movilización simultánea en varios departamentos del país, en varias carreteras. Sálgase del problema, porque ni más faltaba, no quiero meterlo, porque yo sé quién está detrás. Lo dije ayer, y hay una mano, y es la mano que yo creo que todo el mundo sabe, pero pues por el otro lado entiendo que el gobierno está intentando hacer un proceso de paz con ese grupo, así que no vale la pena meterlo en rollos. Ministro, ya que está terminando la legislatura, si me permite, le hago una pregunta final sobre el Congreso. Estamos a 2 semanas de que termine este periodo en el Senado y en la Cámara de Representantes. Ayer le aprobaron mesada 14 para los militares, que tiene altura de reforma constitucional. Le están aprobando muchas cosas al gobierno, están aprobando la jurisdicción agraria, le están aprobando la reforma educativa, la pensional, a pesar del aval fiscal, está de un cacho. ¿Usted está satisfecho con el rumbo de los proyectos en el Congreso? Sí, señor, Néstor. Además están demostrando una cosa que políticamente tiene un alcance impresionante, y se está demostrando que se pueden sacar reformas en el Congreso. Mire lo que pasó con la reforma, la ley estatutaria de educación. Terminó siendo un acuerdo de absolutamente todas las fuerzas políticas que tenían presencia en la Comisión Primera del Senado, incluyendo la oposición, partidos independientes y partidos de gobierno. A punta de hablar, a punta de buenas formas, se pueden lograr este tipo de consensos y acuerdos. Y yo creo que vamos a terminar con una muy buena agenda legislativa, y debo reconocer que la gente está colaborando, está hablando. Yo esperaría que no nos hagan filibusterismo en el último debate de la reforma pensional, y que sean las ideas y los argumentos las que terminen privilegiándose por encima de las triquiñuelas que a veces se hacen. Pero yo siento en el Congreso un ambiente interesante. Ayer mismo, le quiero confesar, se lo dije al presidente: hombre, presidente, mire lo que está pasando. Y en el momento que estábamos conversando, que aprobada la estatutaria agraria, aprobada la estatutaria
de Educación y pasa a la plenaria del Senado, aprobada mesada 14, se votó la ley antitaurina, bueno, una cantidad de leyes que vienen saliendo y yo tengo la confianza que dejaremos viva la reforma laboral y que saldremos adelante con la reforma pensional. Ministro, usted me dice que habló ayer, le entendí que habló ayer largo con el presidente del momento político. Sí, hablo mucho, de verdad, soy tal vez de los funcionarios que pues tengo esa posibilidad y esa obligación por mi relación pues con el Congreso y todo. Pero si estamos de acuerdo en que está pasando políticamente, que el gobierno está logrando, y usted merece pues ahí el reconocimiento, que el gobierno está logrando unos proyectos y que ha logrado unos votos en la educación del Centro Democrático y en la mesada pensional de todos, la mesada para los militares de todos los partidos políticos. ¿Esto puede significar, ministro, algún cambio de la política o del ambiente político? ¿Cómo me gustaría que hiciéramos un alto en el camino, no nos diéramos tan duro, pensáramos un poquito más? Y cuando hablo me incluyo al gobierno, pero también incluyo a la oposición, incluyo a todos los actores de la vida política y social del país. ¿Cómo me gustaría que pensáramos de verdad en ese acuerdo nacional? Ojalá pudiéramos revivir un acuerdo nacional y relanzar una serie de retos. Este país tiene posibilidades gigantescas y muchas veces por nuestros enfrentamientos no vemos las posibilidades que tenemos. O sea, por darnos tan duro, no vemos que nos iría mejor si nos ayudamos en algunas cosas. Claro, mantengamos nuestras diferencias, pero debatámoslas donde se tienen que debatir. Pensar en este momento, digo, hablando de política, de un acuerdo nacional, recuerdo que fue el presidente Petro el que cambió el gabinete y sacó a ministros que, bueno, de diferentes partidos. Se rompió esa coalición original del gobierno. Si usted me está volviendo a hablar de un acuerdo nacional, ¿significaría el gobierno podría pensar en una recomposición del gabinete del gobierno? Es evidente que frente a un acuerdo nacional se puede pensar en esa posibilidad. Claro, esa es una decisión del señor presidente. Aquí estamos especulando, pero si usted me plantea que se haga un debate, a mí sí me gustaría, de verdad, a mí sí me gustaría que repensáramos bien las cosas todos e intentásemos empujar para el mismo lado. Yo sí creo que Colombia todavía tiene posibilidades para eso. ¿Usted le dijo esto al presidente? Se lo digo muchas veces. Él pues ha hecho unas convocatorias, él ha hablado de acuerdo nacional y bueno, y también yo he escuchado a algunos líderes de la oposición y en el Congreso he escuchado voces. Entonces yo creo que de pronto vamos a tener que escuchar más voces de las que llaman a juntarnos que los gritos que llaman a golpearnos. Claro, ministro, en ese escenario básicamente quedaría sin piso la idea de que se necesita una asamblea constituyente para sacar adelante las reformas. ¿Usted le comentó eso al presidente Petro? No, pues es que eso es evidente. Si el Congreso es un espacio en donde se están debatiendo cosas, se están haciendo acuerdos, se están saliendo cosas, ¿para qué vamos a buscar un espacio institucional distinto? Obviamente eso es lo que está demostrando los hechos. Eso es más que discursos, es lo que vamos a terminar. Mire, el 20 de junio con ustedes nos vamos a sentar a hacer una reflexión. Bueno, nos hundieron la de salud, necesitamos el acuerdo, porque mire lo que está pasando en la crisis de la salud. Pero eso es una decisión democrática, yo no puedo tampoco sacrificar ni echar a la hoguera a quienes tomaron esa decisión. Cuando tomaron esa decisión, ellos dijeron, bueno, se necesita una reforma de la salud, bueno, hagámosla, aceptémonos. Pero sale pensional, pero queda viva laboral, pero salen las estatutarias que son fundamentales, pero salió el antitaurino, de pronto rescatamos el no al fracking. O sea, hay una cantidad de iniciativas legislativas, mesada 14. Néstor, la gente no ha dimensionado la importancia para 250,000 familias de antiguos miembros de la policía y del ejército que vuelvan a recibir su mesada 14. Esas son acciones y que hay que reconocerse en el Congreso. Mire, la mesada 14 nos la votó todo el Congreso, oposición, independientes y gobierno.
sí se pueden hacer acuerdos. Sí, fue por unanimidad. Pero, ministro, si me permite decírselo con sinceridad, estoy intentando leerlo entre líneas. Usted lo que me está diciendo es que producto de esto, de que siente que están funcionando el Congreso, que puede haber unas discusiones razonables, que le están votando al gobierno, puede haber un viraje político del gobierno otra vez para reintegrar la unidad nacional. A ver, Néstor, estamos haciendo una reflexión, usted me está metiendo en líos, pero bueno, acepto que me meta en líos. Pero es que son los hechos a ver, en política los hechos traen consecuencias. Si los hechos son agresividad, si los hechos son bloqueo institucional, pues va a tener unas consecuencias. Pero si los hechos son como los estoy viendo, que se destraban las cosas, que la gente aporta, que se hacen acuerdos, que se hacen concertaciones, que pueden salir lo que la gente está demandando, pues tiene que tener otras consecuencias. Y las consecuencias políticas de una concertación es un viraje hacia la búsqueda de ese acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional no es solo lo que piense yo ni lo que piense el señor presidente, es lo que piensen todos los colombianos. Claro, el presidente es el jefe de Estado, tiene una posición de liderazgo gigantesca, pero es evidente que pues para hacer el acuerdo se necesita a los que pensamos de una manera, pero también a los que piensan de otra manera. A mí, yo soy terco en eso y a lo mejor me pego unos estrellones violentos, pero yo sí creo que en este país no están cerradas las posibilidades para un acuerdo. Ministro, yo estoy de acuerdo con usted, yo estaría muy contento si hay acuerdos. Tal vez no hay en la historia de Colombia un presidente que haya hablado más de acuerdo nacional que el presidente Gustavo Petro. Pero por el otro lado, ministro, tampoco hay un presidente más hostil con las instituciones. El presidente Petro todo el día habla contra los partidos políticos, contra los empresarios, contra las cortes. Que haya un acuerdo, que el gobierno esté hoy en plan, usted, ministro de la Política, en plan de plantear un acuerdo nacional, significaría, por otro lado, alguna clase de armisticio, de cambiar el tono desde el gobierno, desde la Casa de Nariño, ministro? Cambiémoslo todo, Néstor. Yo tenía un compañero que murió, compañero de la Comisión Primera del Senado, que tenía una frase que se volvió casi que un elemento de común repetición en el Congreso. En tono menor, decía el doctor Eduardo Enríquez Maya, y en tono menor le digo, sí, en el gobierno hemos hecho declaraciones fuertes, me incluyo, pero también comencemos a pensar qué ha pasado. O sea, han habido unas acusaciones, el yate de la primera dama, el avión que compró el presidente, una cantidad de locuras que terminan sacando de quicio a las personas. El día que le hicieron el operativo al hijo del presidente, hombre, cómo filman a la esposa del hijo del presidente desnuda, embarazada, y luego filtran eso, y eso salió de una institución. O sea, es que también yo creo que todos tenemos que bajarle el tono. Yo siento que todos tenemos que bajarle el tono. Ayudemos todos a eso. Si le bajamos todo el tono un poco, yo creo que las cosas ¿Dónde le firmo, ministro? Vamos a tener que hacer un acuerdo ahora que terminemos el 20. No, pero hablando en serio, es que eso me parece maravilloso, que haya cierto nivel de convivencia política. Hay que mantener las diferencias, pero si uno fuera capaz de bajarle un poquito a la agresividad, seguramente esto se traduce en un mejor ambiente. Pero ¿sabe, ministro, quién es el primero que tiene que arrancar esto? Y me da pena decírselo. Todos. No. El primero, ministro, con sinceridad, es el presidente de la República. La grandeza le corresponde a los gobernantes, ministro. Y son los gobernantes los que tienen que dar el primer paso. Las oposiciones suelen ser mezquinas, suelen ser chiquitas, suelen ser cortoplacistas. Y es a los gobiernos a los que, si el presidente Petro cambia un poquitico de actitud, si se abre paso esta idea que usted me está dando esta mañana, que me parece gran noticia, de un acuerdo nacional, con todo lo que se desprenda de ahí, me parece que logramos convivencia política y logramos dejar de amanecer en plan de odiémonos los unos a los otros. Sí, además, yo no sé si a usted le pasa, Néstor, pero obviamente por el trabajo suyo y mío, tenemos que estar pendiente de las redes. Oye, pero hay mucho odio.
O sea, de verdad, yo entiendo que así funciona en casi todo el mundo, pero lo de Colombia ya es dramático, ya es una cosa, pero con unos síntomas bien complejos. Sí. Sí. No, yo sí creo que yo lo que le sugiero respetuosamente, ministro. Yo arranco sacando la bandera blanca. Mire lo que estoy diciendo hoy, Néstor. El ministro de la Política está diciendo que está viendo en el Congreso posibilidades de hacer acuerdos que no son simplemente declaraciones de alguien, son acciones que estoy viendo, y creo que la acción más importante va a ser el debate de la próxima semana de la reforma pensional, en donde tendremos diferencias, pero se tomarán decisiones, y creo que las diferencias, y yo hago de verdad ese llamado a los líderes de la oposición de la Cámara, en donde hay gente que yo aprecio y valoro profundamente, para decirles, mire, vamos al fondo del debate, tomemos decisiones, aceptemos decisiones de mayorías y mandémosle al país ese mensaje de que en medio de las diferencias podemos tomar decisiones y matarnos. Ministro, ¿y quién sería un buen componedor para llegar a ese acuerdo de bajarle el tono? Porque miro para atrás y el presidente Petro pues casó en las últimas horas y en los últimos días peleas con sus antecesores, incluso con el expresidente Juan Manuel Santos, que había sido una persona relativamente cercana a su gobierno. Y miro y no encuentro quién puede ser ese viejo sabio de la tribu que esté más allá del bien y del mal, para que ponga todas las partes sobre la mesa y se firme eso, que el armisticio, que usted dice, bueno, vamos a un cese, a bajarle el tono a la palabra. ¿Quién puede ser un buen componedor de todo esto? La iglesia, las iglesias, siempre en momentos de crisis en la sociedad, la espiritualidad ayuda mucho. Yo creo que ahí puede haber un espacio interesante. Yo estoy levantando la bandera blanca, mire, si usted revisa mis declaraciones, yo intento, probablemente en algún momento me equivocaré, pero intento es siempre tratar de construir. Hay muy pocas declaraciones mías agresivas contra alguien, y cuando me he equivocado no tengo temor en corregir, pero yo sí creo que todos debemos ayudar, y ahí hay un espacio gigantesco para la iglesia. Solo déjeme hacerle esta pregunta. Como usted me dice que el Congreso está funcionando, que habló ayer largo con el presidente Petro, para esta bandera blanca que usted está sacando, ¿usted tiene la autorización presidencial? ¿O el presidente lo va a llamar ahora y le va a decir, hola, Velasco, ¿usted qué es lo que está diciendo allá? ¿Qué banderas blancas? Si yo estoy con el tema de la constituyente, yo estoy en otras cosas. No, a ver, el presidente ha hablado de acuerdo nacional. Usted y yo lo hemos escuchado. Y lo hemos escuchado varias veces. Pues un acuerdo nacional. Pero quiero saber si la idea de la bandera blanca es Velasco solito o es un tema hablado con el señor presidente. Yo esto lo he conversado. O sea, él no me ha mandado a decir, vaya, diga eso. A lo mejor recibiré, o no me dirá nada, o volveremos a hablar de ese tema. Pero es parte de lo que yo creo. Si uno quiere hacer un acuerdo nacional, tiene que, entre todos, y es una llamada a todos, tiene que morigerar un poco el debate. Yo estoy de acuerdo con usted, Néstor. Los primeros que tenemos que dar el paso somos quienes gobernamos, porque quienes gobiernan en una sociedad tienen ciertas ventajas frente a los que están por fuera del gobierno. Eso hay que decirlo con toda claridad. Entonces somos los llamados a dar los primeros pasos, pero fíjese que los estamos dando. Aurora, la ministra de Educación, a pesar de que compañeros suyos del proyecto político fueron muy duros con ella, pero creo que hizo bien en intentar lograr ese acuerdo para sacar la ley estatutaria de educación. No se sacó perfecto como alguna gente quería, con un sesgo ideológico claro, pero bueno, va saliendo y nos vamos acercando. Es que en una sociedad siempre tenemos que entender que nosotros somos los demás de los demás y que tenemos que oír a esos demás. Sí. Ministro, para terminar, solamente un sí o un no, porque no quiero meterlo en más rollos de los que ya lo he metido. Acuerdo nacional, en términos reales, en la política de verdad, en la práctica, ¿significaría cambios en el gabinete, que entrarían caras nuevas, diferentes al gabinete?
Si en este país somos capaces de hacer un acuerdo nacional, yo recomendaría eso. Claro, todos tenemos, los que estamos en el gabinete, tendríamos que decir, chao, dejemos que el gobierno y el presidente, pero obviamente un acuerdo para hacer reformas, no para mantener lo mismo, un acuerdo para hacer las reformas que necesita el país, reformas habladas. Ok. El ministro del Interior, el ministro de la Política, son las 8 en punto. Ministro, feliz día. Mil gracias, Néstor. Creo que va a tener un día ocupado, ministro. Y es